La finca se erigía contra el cielo de noviembre como un monumento a la soledad, sus muros de piedra gris elevándose desde terrenos donde el otoño había despojado a los árboles hasta convertirlos en sombras esqueléticas y había dejado los jardines yermos, salvo por las últimas rosas desafiantes aferradas a sus espinas. Hartwell Manor había resistido 3 siglos de inviernos ingleses, y dentro de sus vastos salones se movían 2 personas que apenas se conocían, unidas por votos pronunciados 3 meses antes, en una ceremonia que había satisfecho todos los requisitos del decoro y ninguno del corazón. El duque Alexander Hartwell estaba de pie junto a la ventana de su estudio, una figura tallada en la misma piedra fría que su hogar ancestral, su cabello oscuro perfectamente peinado, su postura rígida por la disciplina inculcada desde la infancia, observando cómo la lluvia comenzaba a caer sobre la finca que era su derecho de nacimiento y su prisión. En algún lugar de los resonantes pasillos de la mansión, su duquesa se movía en su propia órbita solitaria. Eleanor, de 23 años, su cabello castaño siempre cuidadosamente arreglado, sus vestidos impecables, sus sonrisas que se volvían cada vez más frágiles a medida que pasaba cada día en este mausoleo del deber. Su matrimonio había sido concertado por sus familias con la precisión de una campaña militar, uniendo 2 grandes casas, asegurando propiedades y alianzas, cumpliendo obligaciones de las que se había susurrado desde que eran niños. Y ninguno de los 2 había poseído el coraje o quizás la imaginación para rechazar lo que se había decidido por ellos antes de que se conocieran. La boda había sido magnífica, con la asistencia de toda persona de importancia, la novia hermosa en seda marfil, el novio apuesto y solemne, y absolutamente nadie había preguntado si había algún afecto entre ellos, porque el afecto no era lo importante era el deber, lo importante era el legado, lo importante era la continuación de los linajes. Ahora habitaban esta vasta casa como fantasmas que rondaban alas separadas, encontrándose solo en la cena, donde la conversación consistía en observaciones sobre el clima y asuntos de la finca, donde las respuestas de Alexander llegaban en sílabas mesuradas que no revelaban nada, donde los intentos de Eleanor por salvar el abismo entre ellos se encontraban con un cortés reconocimiento y una indiferencia devastadora. Él no pretendía ser cruel, se habría horrorizado ante la sugerencia, pues, a su entender, estaba siendo correcto, apropiado, manteniendo la distancia digna que correspondía a un duque y su duquesa, conduciéndose precisamente como lo había hecho su padre, como su abuelo antes que él, sin entender nunca que la corrección podía ser su propia forma de crueldad, que el decoro podía vaciar un corazón tan eficientemente como cualquier herida deliberada. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora comencemos. Los días de Eleanor se habían asentado en un patrón de elegante desolación. Cada mañana comenzaba en aposentos que colindaban con los de su esposo, pero que bien podrían haber estado en otro país por la poca conexión que proporcionaban. Se levantaba para vestirse con la ayuda de una doncella que la compadecía, aunque ninguna de las 2 hablaba de ello. Bajaba a desayunar sola porque Alexander tomaba su comida más temprano en su estudio, y pasaba sus horas intentando encontrar un propósito en una casa que funcionaba con una eficiencia tan perfecta que su participación parecía no solo innecesaria, sino casi una intrusión en el orden establecido. Lo había intentado, en aquellas primeras semanas, interesarse por la gestión de la finca. Se había acercado a la señora Crawford.
el ama de llaves que había servido a los Hartwell durante 30 años, con sugerencias sobre el arreglo de las flores en el salón principal, sobre los menús para la cena, sobre la programación de los sirvientes, y se había topado con una resistencia tan cortés e impenetrable, con explicaciones tan amables pero firmes, de que las cosas siempre se habían hecho así, y que el duque las prefería de esa manera, que gradualmente había comprendido que su posición era decorativa en lugar de funcional, que su título le confería estatus, pero no autoridad. A veces se encontraba con Alexander en los pasillos, y su corazón se alzaba con una esperanza desesperada. Sonreía y le preguntaba por su día o comentaba algún asunto de la casa o del tiempo, y él se detenía, siempre cortés, siempre correcto, y respondía con frases tan breves y formales que se sentían como puertas cerrándose, sus ojos nunca encontrándose del todo con los de ella, su postura sugiriendo a un hombre detenido de asuntos importantes por una interrupción trivial, y ella lo veía alejarse, sintiéndose más sola que si no hubiera hablado en absoluto. «Estoy desapareciendo», pensaba a veces, de pie ante los grandes espejos de la galería de retratos, viendo su reflejo volverse más tenue con cada semana que pasaba, volviéndome transparente, un fantasma rondando habitaciones donde no soy deseada, ni necesitada, ni vista. El único lugar donde sentía algo de paz era el jardín de rosas detrás del ala este, un espacio al que se le había permitido crecer un tanto salvaje, donde flores, de fin de temporada, aún abrían sus rostros al débil sol de noviembre, donde podía caminar sola entre las espinas y la belleza moribunda y sentir cierto parentesco con estas flores que se aferraban a la vida mientras el frío se cernía a su alrededor. Pasaba horas allí, dibujando las rosas en un diario que nadie vería jamás, hablando en voz baja a las plantas como si fueran amigas, y a veces lloraba, lágrimas silenciosas que caían sobre la tierra como lluvia, lamentando no lo que había perdido, sino lo que nunca había poseído. Un esposo que podría haberla amado, un matrimonio que podría haber sido más que un acuerdo legal, un hogar que podría haberse sentido como un lugar de pertenencia en lugar de un exilio de seda y piedra. Alexander había sido moldeado por las manos de su padre como el hierro es moldeado por el fuego y el martillo. Cada lección era impartida con fría precisión en el estudio donde el difunto duque había presidido la educación de su hijo sobre lo que significaba llevar el apellido Hartwell, y la doctrina central de esa educación había sido simple y absoluta. La emoción era el enemigo del deber, el sentimiento, la debilidad que destruía las grandes casas, y un hombre de su posición nunca debía permitir que los sentimientos personales interfirieran con la correcta ejecución de sus responsabilidades hacia el título, la finca y el linaje. Tenía 8 años cuando su padre lo encontró llorando por un perro de casa muerto, y lo miró con tal desprecio que la vergüenza de aquello había ardido más profundo que cualquier castigo físico. Le había dicho que las lágrimas eran para mujeres y niños y que debía elegir ahora si sería un hombre o permanecería débil para siempre, y Alexander había elegido, había encerrado algo dentro de sí mismo ese día y nunca más lo volvió a abrir. Había aprendido a transmutar cada sentimiento en la moneda aceptable del deber y el decoro. Su matrimonio con Eleanor era simplemente otro deber ejecutado correctamente. Había revisado las credenciales de la familia de ella, las había encontrado aceptables, había procedido con el compromiso y la boda con la misma atención al detalle que aplicaba a todos los asuntos de la finca, y creía genuinamente que estaba siendo un buen esposo
al mantener una distancia adecuada, al no imponiéndole una intimidad no deseada, al conducirse con la dignidad que correspondía a sus rangos. Era consciente de ella. Por supuesto, habría sido imposible no notar la forma en que se movía por la casa con creciente silencio, la manera en que sus intentos de conversación habían disminuido gradualmente, la forma en que pasaba horas en ese jardín de rosas que podía ver desde la ventana de su estudio, una pequeña figura entre las flores moribundas, y a veces, cuando se la encontraba en los pasillos, sentía una extraña opresión en el pecho que reprimía de inmediato, una curiosidad sobre lo que ella estaría pensando que se negaba a albergar, porque la curiosidad llevaba a preguntas, y las preguntas llevaban a conversaciones, y las conversaciones llevaban al tipo de intimidad que su padre le había enseñado a evitar. Su rutina era inviolable: levantarse a las 6, desayunar solo mientras revisaba la correspondencia, las horas de la mañana dedicadas a la gestión de la finca, almorzar en su estudio, paseos por la tarde para inspeccionar las granjas de los arrendatarios, regresar para cenar con Eleanor, donde mantenía un discurso civilizado sobre temas neutrales, retirarse a sus aposentos a las 9 para leer documentos de negocios hasta que el sueño lo vencía, y la regularidad de este horario se sentía como una armadura contra el caos que representaba la emoción, el territorio peligroso donde los hombres se perdían y olvidaban sus obligaciones. Sin embargo, últimamente, de maneras que no podía articular ni para sí mismo, había comenzado a notar que el silencio en la cena tenía una cualidad diferente. Había comenzado a registrar que la silla de Eleanor permanecía vacía algunas noches cuando ella alegaba fatiga y se retiraba temprano. Se había encontrado escuchando sus pasos en el pasillo fuera de su estudio y sintiendo algo incómodamente cercano a la decepción cuando pasaban sin detenerse. Se había sorprendido a sí mismo observando sus manos mientras arreglaba flores en el salón y preguntándose cómo se sentirían esas manos, qué pensamientos se movían detrás de sus ojos cada vez más reservados, cómo sería hablar con ella de algo más que el clima y la calidad del venado. Pero estos pensamientos los apartaba tan firmemente como había apartado cada sentimiento desde la infancia, diciéndose a sí mismo que estaba siendo apropiado, correcto, exactamente lo que un duque debía ser, sin entender nunca que, al preservar el legado de su padre, estaba destruyendo algo infinitamente más precioso, algo que no reconocería como valioso hasta la mañana en que encontró su carta y descubrió, demasiado tarde, lo que había perdido. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche a finales de noviembre, cuando la primera nieve había comenzado a caer, delicados copos que se deslizaban por las ventanas del comedor como fragmentos de un mundo que se disolvía. Eleanor había pasado toda la tarde preparándose con un esmero que se sentía como una armadura contra la decepción inevitable, eligiendo su mejor vestido de noche, de un profundo color esmeralda que sabía que resaltaba el color de sus ojos, arreglándose el cabello en el elaborado estilo que había lucido el día de su boda, con la desesperada esperanza de que la belleza pudiera triunfar donde la conversación había fracasado. Bajó las escaleras con su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado, diciéndose a sí misma que esta noche lo intentaría una vez más, que haría que él la viera, que atravesaría el muro de su indiferencia o moriría en el intento. Había entrado en el comedor para encontrar a Alexander ya sentado, revisando correspondencia incluso en la mesa, y cuando él levantó la vista, sus ojos pasaron sobre ella como pasarían sobre un mueble familiar, notando su presencia sin registrarla realmente.
Sintió que algo se resquebrajaba dentro de su pecho, pero siguió adelante de todos modos. Tomó asiento e intentó entablar conversación con él sobre la nevada, sobre los preparativos navideños que el personal había comenzado, sobre una carta que había recibido de su hermana. Su voz, volviéndose cada vez más tensa a medida que cada tema era recibido con un «efectivamente» o «qué agradable» o «si así lo desea». Su atención nunca apartándose de sus documentos, sus respuestas tan superficiales que parecían requerir un esfuerzo físico, como si hablar con ella fuera un impuesto sobre su valioso tiempo. Persistió durante el primer plato y hasta el segundo, sus preguntas volviéndose más directas, preguntando sobre su trabajo, sobre la finca, sobre sus opiniones en asuntos que sabía que le interesaban, y él había respondido con monosílabos, con frases tan breves que se sentían como desdenes, sin preguntarle nunca nada a cambio, sin mirarla nunca a la cara, con algo que se acercara a la curiosidad o la calidez. Finalmente, se quedó en silencio, sentada frente a él, a la luz de las velas. Sintiéndose más sola de lo que jamás se había sentido en su vida, viéndolo comer y leer como si ella no estuviera allí en absoluto, como si ya hubiera dejado de existir. La comida concluyó con Alexander excusándose para volver a su estudio, y Eleanor permaneció en la mesa un largo momento, mirando el lugar donde él se había sentado, la servilleta que había doblado con tal precisión, el vino que apenas había tocado, y comprendió con una claridad repentina y cristalina que este era su futuro. Años de comidas elegantes en un silencio aplastante, décadas de ser invisible en su propio hogar, toda una vida muriendo poco a poco en un matrimonio que no era un matrimonio en absoluto, sino simplemente un acuerdo legal que había fusionado con éxito dos fincas mientras destruía un alma humana. Se retiró a sus aposentos. Despidió a su doncella temprano con un dolor de cabeza inventado, se sentó en la oscuridad junto a su ventana viendo caer la nieve y sintiendo su frío en los huesos, en el corazón, en la médula de su ser, y fue allí, en esa silenciosa oscuridad, con solo el susurro de la nieve contra el cristal como compañía, donde Eleanor tomó su decisión. Se iría, regresaría a la finca de su familia, elegiría la vergüenza de un matrimonio fracasado sobre la lenta muerte de quedarse, reclamaría cualquier fragmento de sí misma que aún existiera bajo el peso de la indiferencia de Alexander, elegiría la vida, por disminuida que fuera, sobre esta hermosa y sofocante tumba. Y una vez tomada la decisión, sintió que una extraña calma descendía, la paz que llega cuando ya no hay más decisiones por las que agonizar, ni más esperanza que sostener y por la que ser herida, sólo la simple claridad de la acción necesaria. Se levantó, encendió una vela, se sentó en su escritorio y comenzó, con manos firmes, a componer la carta que lo cambiaría todo. La luz de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de Hartwell Manor con la pálida calidad del sol de invierno a través de nubes de nieve. Alexander entró en lo que el personal de la casa llamaba el salón de la duquesa en busca de un contrato que creía haber dejado allí la noche anterior, su mente ya ocupada con los asuntos del día, con acuerdos de arrendatarios, carteras de inversión y los 1000 detalles administrativos que llenaban su existencia cuidadosamente ordenada. Y fue esta misma normalidad de propósito lo que hizo que lo que sucedió a continuación fuera tan catastrófico, tan absolutamente devastador. Vio la carta de inmediato, una sola hoja doblada de papel color crema sobre la colcha de la cama
que Eleanor usaba cuando se quedaba en esta ala de la casa, colocada con una deliberación que no podía ser accidental. La visión de la carta lo detuvo en seco. Le recorrió un escalofrío por la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación, y se encontró caminando hacia ella como si lo tiraran de hilos invisibles, recogiéndola con manos que ya sabían, de alguna manera, que todo estaba a punto de cambiar. El papel era de buena calidad, su papelería personal con las pequeñas rosas en relieve que ella prefería, y su caligrafía era dolorosamente familiar, a pesar de lo raramente que la había mirado, elegante y clara, con la cuidadosa formación de letras que le habían enseñado de niña. Comenzó a leer, de pie allí bajo la pálida luz invernal, y las palabras le llegaron al pecho y se cerraron alrededor de su corazón como un puño de hielo. «Mi querido Alexander», comenzaba, y ya la formalidad del saludo se sintió como una herida. «Espero que esta carta lo encuentre bien, aunque confieso que la escribo en tal estado que difícilmente puedo reclamar bienestar para mí misma, y ruego que perdone tanto la brusquedad de mi partida como la insuficiencia de esta explicación para ella, pero me encuentro incapaz de permanecer en Hartwell Manor por más tiempo, incapaz de seguir existiendo como he estado existiendo, incapaz de soportar otro día de la soledad que se ha convertido en la característica definitoria de mi vida como su esposa». Las palabras continuaban, cada una un martillazo contra el cuidadoso edificio de sus suposiciones. Escribía sobre deambular por pasillos vacíos, sobre comidas en silencio, sobre sentirse invisible en su propio hogar, sobre entender que había fracasado en ser la duquesa que él requería, que quizás la culpa era enteramente suya por ser demasiado emocional, demasiado necesitada de compañía, conversación y una pequeña medida de calidez, pero que, independientemente de dónde recayera la culpa, no podría sobrevivir a la lenta muerte de quedarse. Así que regresaba a la finca de su familia, donde al menos su presencia sería reconocida, donde alguien podría hablarle como si fuera un ser humano en lugar de un mueble inconveniente. Esperaba que él la perdonara por este fracaso, que quizás con el tiempo encontrara una manera de disolver el matrimonio para que pudiera hallar una duquesa más adecuada, una que pudiera soportar el aislamiento con mejor gracia y menos debilidad, y se despedía, con sinceros deseos para su salud y felicidad, su obediente servidora, Eleanor. Alexander leyó la carta una vez, luego otra, y una tercera vez. Sus manos comenzaron a temblar de una manera que nunca lo habían hecho, ni siquiera ante la presencia más fulminante de su padre. Y con cada lectura, el dolor de ella se volvía más vívido, más insoportable, su soledad una condena más contundente a todo lo que él había creído sobre el deber, el decoro y la conducta apropiada en un matrimonio. Y comprendió con una repentina y horrible claridad que él había hecho esto no por malicia o intención, sino a través de los mismos principios que había pensado que lo hacían fuerte. Había ahuyentado a la única persona que había intentado llegar a él, había creado un infierno de aislamiento para una mujer cuyo único crimen había sido esperar amabilidad de su esposo. Y la carta tembló en sus manos mientras su mundo giraba sobre su eje, y se dio cuenta, demasiado tarde, de lo que había perdido. Alexander se quedó paralizado en el salón de Eleanor, aferrando la carta como si fuera lo único sólido en un mundo que de repente se había vuelto agua bajo sus pies. La leyó de nuevo con manos que temblaban tan violentamente que el papel crujía, cada palabra grabándose en su conciencia con una permanencia que se sentía como marcas grabadas a fuego en la piel. Y con esta segunda lectura
Los recuerdos comenzaron a inundarlo. No invitados, no deseados, devastadores en su claridad. Eleanor sonriéndole al otro lado de la mesa del desayuno durante su primera semana de matrimonio, su rostro brillante, con una esperanza vacilante, que él había recibido con un seco asentimiento antes de volver a su periódico. Eleanor en la biblioteca una tarde, pidiéndole su opinión sobre un libro que estaba leyendo, sus ojos ávidos de una conexión que él había descartado con un «estoy seguro de que su juicio es adecuado». Eleanor de pie, en la puerta de su estudio, una noche con un nuevo vestido de seda rosa, claramente habiéndose vestido para él, y él había levantado la vista y solo había dicho «buenas noches», antes de volver a sus libros de contabilidad, sin ver nunca cómo el rostro de ella se había descompuesto, cómo sus hombros se habían hundido, cómo se había alejado, con algo moría en sus ojos. Y los recuerdos seguían llegando como un diluvio, rompiendo un dique que había pasado años construyendo, la mano de ella buscando la suya durante un concierto al que habían asistido, la cual él había apartado con el pretexto de ajustarse el puño. Sus intentos de discutir la gestión de la finca, que él había rechazado por no ser asunto suyo, su presencia en cada cena, cada desayuno, cada momento de su vida compartida, que él había tratado como una inconveniencia a soportar en lugar de un regalo a atesorar. Y ahora comprendía con una claridad nauseabunda que había tomado a esta mujer, que había intentado tan desesperadamente amarlo, y, lenta y metódicamente, había aplastado cada intento hasta que no quedó nada más que la cáscara vacía que había escrito esta carta. Y la culpa que se abalanzó sobre él fue tan abrumadora que tuvo que apoyarse en el poste de la cama para mantenerse en pie. La carta cayó de sus dedos inertes y se quedó allí, jadeando como si alguien lo hubiera golpeado en el pecho, y entonces el pánico se apoderó de él. ¿Cuánto tiempo llevaba ella fuera? ¿Cuánta ventaja tenía? Y salió disparado de la habitación gritando por la señora Henderson, por Davis, por cualquiera que pudiera decirle cuándo se había ido Eleanor. Encontró al ama de llaves en el pasillo, mirándolo con una expresión que contenía tanto lástima como reproche, y ella le dijo en voz baja que su gracia había partido al amanecer con un solo baúl, que había tomado la primera diligencia hacia la finca de su familia en Derbyshire, que se había ido hacía casi 3 horas. Y Alexander sintió que el suelo se movía bajo sus pies de nuevo, porque 3 horas era una eternidad, era tiempo suficiente para que ella se hubiera ido irremediablemente. Exigió saber por qué nadie le había informado, por qué no lo habían despertado, y la señora Henderson lo miró a los ojos con una franqueza inusual y dijo: «Su gracia solicitó que no lo molestáramos, su gracia, y dado que ella era la señora de esta casa, nos sentimos obligados a honrar sus deseos». Y había algo en su tono que dejaba claro que toda la casa sabía de la infelicidad de Eleanor, que habían sido testigos de su lento declive, que quizás incluso lo culpaban a él por ello. Y la vergüenza de esta revelación era casi más de lo que podía soportar. Se quedó en ese pasillo mientras los sirvientes pasaban apresuradamente, evitando la mirada de su amo y su inusual muestra de emoción. Y Hartwell Manor, que siempre se había sentido como la sede de su poder y posición, de repente se sintió cavernoso, vacío y frío. Se sintió como un mausoleo que había construido a su alrededor y esperaba que su esposa habitara. Y se dio cuenta de que nunca había notado realmente el opresivo silencio de la casa hasta que el silencio particular de Eleanor ya no formaba parte de él. Nunca había registrado cómo resonaban los pasillos hasta que sus pasos ya no sonarían en ellos.
Nunca había comprendido lo que su presencia había significado hasta que se enfrentó a su ausencia permanente. Y algo en su pecho se abrió de golpe, no limpiamente, sino de forma desordenada, dolorosa, como el hielo que se rompe bajo una presión insoportable. Y por primera vez, desde el funeral de su padre 15 años atrás, Alexander sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, sintió cómo los cuidadosos muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse, sintió el peso de lo que había hecho y lo que había perdido presionándolo hasta que apenas podía respirar. Y supo con absoluta certeza que no podía dejarla ir, no podía aceptar este final, tenía que encontrarla y de alguna manera hacerle entender que se había equivocado, terriblemente equivocado, aunque no tenía la menor idea de qué palabras podrían transmitir la magnitud de su arrepentimiento o convencerla de que le diera otra oportunidad que sabía que no merecía. Alexander estaba a caballo en menos de una hora. Habiendo ordenado que ensillaran su montura más rápida mientras se cambiaba a ropa de montar con manos que aún temblaban. Partió de Hartwell Manor sin ceremonia ni explicación, más allá de una escueta instrucción a Davis de que volvería cuando volviera. El cielo, que había estado pálido e incoloro al amanecer, se había oscurecido a un gris pizarra, cargado con la promesa de una lluvia que comenzó a caer antes de que hubiera cabalgado 5 millas, frías agujas de agua que empapaban su capote y corrían por su cuello, pero no disminuyó la velocidad, no buscó refugio, espoleó a su caballo a través del aguacero como si pudiera dejar atrás la devastadora claridad que se había apoderado de él en el salón de Eleanor. Y el ritmo de los cascos se convirtió en un contrapunto a los pensamientos que se arremolinaban en su mente con una fuerza implacable y castigadora. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido? ¿Cómo se había permitido infligir tal crueldad bajo el disfraz del decoro? Y cada principio que su padre le había inculcado, cada lección sobre la contención emocional, la dignidad ducal y la distancia adecuada entre marido y mujer, de repente se reveló como el veneno que siempre había sido, una destrucción sistemática de la conexión humana disfrazada de virtud aristocrática. Y ahora comprendía que había sido criado por un hombre que había confundido la frialdad con la fuerza, el aislamiento con la independencia, la brutalidad emocional con el comportamiento adecuado. Había tomado esas lecciones y las había replicado perfectamente. Se había convertido exactamente en lo que su padre lo había moldeado para ser. Un hombre tan acorazado contra los sentimientos que había privado a su propia esposa del calor humano básico y se había convencido de que era lo correcto. Y la vergüenza de esta revelación era una sensación física, pesada y nauseabunda, empeorada por la certeza de que Eleanor tenía todo el derecho a irse, que ninguna persona razonable la culparía, que él la había ahuyentado a través de su propia negligencia deliberada y sistemática. Y sin embargo, aun cuando reconocía esto, aun cuando reconocía que merecía su partida, y quizás merecía pasar el resto de su vida solo en esa fría mansión que había convertido en una prisión, sabía que no podía simplemente aceptarlo, no podía dejar que ella creyera que su soledad había sido su culpa, que había fracasado como duquesa, cuando el fracaso había sido enteramente, catastróficamente, suyo. La lluvia se intensificó a medida que la tarde se convertía en noche, convirtiendo el camino en un lodo que succionaba las pezuñas de su caballo, y él siguió adelante a través de pueblos cuyos nombres apenas registraba, pasando por posadas donde podría haberse detenido a descansar,
pero no lo hizo. Y su mente volvía una y otra vez a la carta de ella, a frases específicas que cortaban como cuchillos, incapaz de soportar otro día de la soledad, sintiéndome invisible en mi propio hogar, la lenta muerte de quedarse. Y pensó en ella, escribiendo esas palabras en la oscuridad de su habitación. Pensó en la desesperación que debió haberla impulsado a una acción tan desesperada. Pensó en cuántas noches debió haber permanecido despierta en esa cama, decidiendo si quedarse o irse. Y él había estado durmiendo plácidamente en sus propios aposentos separados, contento en su aislamiento, completamente ajeno a su sufrimiento. Y el pensamiento le hizo sentir náuseas de autodesprecio, le hizo querer cabalgar más rápido, aunque su caballo ya se esforzaba. Y se dio cuenta con un extraño desapego de que no tenía idea de lo que diría cuando la alcanzara, no tenía ningún discurso preparado, ningún argumento ensayado, no poseía nada más que esta terrible urgencia de verla, de alguna manera hacerle entender que se había equivocado, aunque no podía imaginar qué palabras podrían transmitir la magnitud de su arrepentimiento o por qué ella debería creerlas cuando sus acciones habían hablado tan claramente durante tanto tiempo. Y sin embargo, cabalgó a través de la oscuridad y la lluvia, impulsado por algo que se sentía casi como desesperación, ciertamente como determinación, quizás incluso como los primeros indicios de amor por una mujer con la que se había casado por deber, pero a la que nunca se había permitido conocer de verdad. Y Derbyshire se acercaba con cada milla, y su corazón, ese órgano que había pasado 32 años disciplinando hasta la sumisión, latía contra sus costillas como algo salvaje y recién despertado, exigiendo ser escuchado por fin. Alexander llegó a Ashford House justo cuando el crepúsculo se asentaba sobre las colinas de Derbyshire. La elegante mansión de la infancia de Eleanor se alzaba ante él, con una cálida luz que se derramaba desde sus ventanas de una manera que hacía que la fría grandeza de Hartwell Manor pareciera aún más condenatoria en comparación. Desmontó sobre piernas que apenas lo sostenían después del brutal viaje, con la ropa empapada, el cabello pegado a la cabeza, el rostro y el abrigo salpicados de barro, sin parecerse en nada a un duque y en todo a un hombre desesperado, que era precisamente en lo que se había convertido. Antes de que pudiera acercarse a la entrada, un lacayo emergió y lo observó con hostilidad apenas disimulada, claramente habiendo sido advertido de su posible llegada. Y en cuestión de momentos, el padre de Eleanor, Lord Ashford, apareció en la puerta, un hombre de unos 60 años con cabello plateado y los mismos rasgos delicados que poseía Eleanor, aunque su expresión no contenía nada de su gentileza, solo una furia fría que hizo que la compostura cuidadosamente mantenida de Alexander se sintiera como el patético escudo que era. Lord Ashford descendió los escalones lentamente, cada movimiento deliberado, y cuando habló, su voz llevaba el peso de la rabia protectora de un padre apenas contenida. «Tiene una audacia considerable al presentarse aquí, Hartwell», dijo Lord Ashford, y el uso de su título en lugar de su nombre se sintió como un desaire deliberado, un recordatorio de que el rango no significaba nada frente a cómo Alexander había tratado a su hija. Alexander abrió la boca para responder, pero encontró que sus palabras ensayadas se disolvían bajo la mirada despectiva del hombre mayor, y en su lugar dijo simplemente, con voz ronca: «Necesito verla, mi lord. Necesito hablar con Eleanor». Y la risa de Lord Ashford fue amarga y completamente desprovista de humor. «Mi hija ha dejado sobradamente claro que no desea verlo, que vino aquí para escapar de la prisión en que convirtió su hogar
y confieso que estoy completamente de acuerdo con su apreciación. Alexander se estremeció ante la palabra prisión, porque era precisa, devastadoramente precisa, e intentó de nuevo, con la voz quebrándose ligeramente. Por favor, sé que no tengo derecho a pedirlo, sé lo que he hecho, pero debo verla, debo decirle. Lord Ashford lo interrumpió con un gesto brusco, su rostro endureciéndose aún más. ¿Decirle qué, precisamente? ¿Que de repente ha descubierto que ella existe? ¿Que después de 3 meses de tratarla como un mueble inconveniente, ha decidido que podría merecer su atención después de todo? Cada palabra aterrizó como un golpe físico, porque todas eran ciertas, todas merecidas. Y Alexander se quedó allí, bajo la lluvia que había comenzado a caer de nuevo, sintiendo cómo se mezclaba con algo que podrían haber sido lágrimas en su rostro, y dijo en voz baja: «Sé que he sido inconcebiblemente cruel, sé que le he fallado en todas las formas posibles, sé que tiene todo el derecho a rechazarme, pero le ruego, milord, por favor permítame al menos disculparme, decirle que la culpa fue enteramente mía, que ella es inocente, que yo estaba equivocado». Y algo en su tono, quizás la absoluta ausencia de orgullo ducal o la cruda desesperación que lo despojaba de cualquier pretensión de dignidad, hizo que Lord Ashford se detuviera y lo estudiara con los ojos entrecerrados. Finalmente, dijo con frialdad: «Le preguntaré, aunque sospecho que se negará, y usted aceptará su decisión sin discutir, ¿entiende?» Alexander asintió, agradecido incluso por esta pequeña concesión. Lord Ashford se dio la vuelta y entró, dejando a Alexander de pie en el patio bajo la lluvia. Pasaron quizás 10 minutos antes de que la puerta se abriera de nuevo y Lord Ashford emergiera solo, con expresión sombría, y dijera simplemente: «No lo verá. Pide que regrese a su finca y la deje en paz». Alexander sintió que algo se rompía dentro de él, pero asintió y dijo: «Entiendo, pero no regresaré a Hartwell. Esperaré. Permaneceré aquí el tiempo que sea necesario. No me impondré a ella, pero no puedo irme, no hasta que al menos sepa que entiendo lo que he hecho». El rostro de Lord Ashford registró sorpresa, y luego algo que podría haber sido un respeto a regañadientes, y dijo: «Puede esperar si lo desea, aunque creo que está perdiendo el tiempo». Se dio la vuelta para entrar, y Alexander se quedó bajo la lluvia mirando hacia las ventanas de Ashford House, preguntándose cuál sería la de Eleanor, y permaneció allí durante toda la noche, empapado y temblando, esperando cualquier señal de ella. Y así fue como comenzó la primera noche de muchas. Alexander tomó habitaciones en el Rose and Crown, una modesta posada en el pueblo a media milla de Ashford House. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y caminaba a través de la niebla para tomar su posición en el camino desde donde podía ver las ventanas de la mansión. Se quedaba allí en todo tipo de clima: lluvia que lo empapaba hasta los huesos, viento que le cortaba el abrigo, mañanas ocasionalmente soleadas en las que el sol parecía una burla a su miseria. Y no se acercó a la casa después de ese primer rechazo, sino que simplemente permaneció. Un centinela silencioso cuya presencia se convirtió en algo habitual sobre lo que el personal de la casa susurraba y los aldeanos observaban con curiosidad y no poca especulación sobre qué escándalo había llevado a un duque a rondar un camino rural como un muchacho enamorado. Al tercer día trajo flores, rosas de la floristería del pueblo que dejó en la verja del jardín sin ninguna nota, porque ¿qué podría escribir
que su propia carta no hubiera vuelto ya insignificante? Y Eleanor observaba desde su ventana, su corazón, un campo de batalla donde la ira luchaba con algo peligrosamente cercano a la esperanza. Su madre vino a pararse a su lado y le dijo amablemente: «Ha estado allí desde el amanecer, querida. Quizás deberías al menos hablar con él». Pero Eleanor negó con la cabeza y susurró: «No puedo, mamá. No puedo soportar escuchar promesas vacías o disculpas convenientes ahora que finalmente he escapado». Aunque incluso mientras lo decía, no podía apartar la vista de su figura en el camino, notando cómo se mantenía de pie sin inquietarse, sin la impaciencia arrogante que habría esperado, simplemente esperando con una paciencia que parecía costarle algo. Su padre fue menos comprensivo, declarando durante la cena que haría que echaran al hombre si Eleanor lo deseaba, que ninguna hija suya debería ser sometida a tal acoso. Pero Eleanor se sorprendió a sí misma diciendo que no, que lo dejara quedarse si quería, que a ella no le importaba, aunque esto no era del todo cierto, porque se encontraba atraída hacia la ventana a lo largo de cada día. Se encontraba notando cuándo llegaba y cuándo finalmente se marchaba al caer la oscuridad. Se encontraba perturbada por lo demacrado que se había vuelto en solo estos pocos días, como la postura orgullosa de sus hombros había adquirido algo parecido a la humildad. Al quinto día llovió intensamente, y aun así él vino, permaneciendo bajo el aguacero hasta quedar empapado, y Eleanor sintió que algo se resquebrajaba en su determinación, porque este no era el comportamiento de un hombre que cumple con su deber o mantiene las apariencias. Esto era algo completamente distinto, algo que se parecía notablemente a una angustia genuina. Y pensó en la carta que había dejado. Se preguntó si realmente la habría leído o simplemente habría repasado los hechos esenciales. Se preguntó qué lo había impulsado a cabalgar toda la noche para alcanzarla. Se preguntó si era posible que el frío y distante duque con el que se había casado pudiera poseer profundidades que nunca se le había permitido ver. Y las flores seguían apareciendo, siempre rosas, que sabía sin que se lo dijeran que pretendían hacer referencia al jardín que había sido su único consuelo en Hartwell Manor, el único lugar en el que él nunca se había inmiscuido. Y esta atención a un detalle tan pequeño la inquietó, porque sugería que él había notado más de lo que ella se daba cuenta, que quizás la había visto incluso cuando se sentía invisible. Y su determinación comenzó a flaquear, no porque lo hubiera perdonado, sino porque reconocía en su persistencia algo que nunca había visto en él antes, una disposición a humillarse por completo, a despojarse de todo vestigio de orgullo ducal y simplemente esperar, sin importar cuánto tiempo llevara, una oportunidad que no estaba segura de poder darle. En la mañana del octavo día, Eleanor se despertó con una decisión que se asentó en su corazón como una piedra. Bajó las escaleras antes del desayuno para encontrar a su padre en su estudio y le dijo en voz baja: «Hablaré con él, papá, en el jardín esta tarde». Lord Ashford estudió el rostro de su hija con preocupación, pero asintió y solo dijo: «¿Estás segura, querida?» Y Eleanor no estaba segura de nada, excepto de que no podía seguir viendo a Alexander de pie en el camino día tras día, sin al menos escuchar lo que había viajado tan lejos para decir. Así que a las 2 en punto se envolvió en un chal, a pesar de la relativa calidez de la tarde de septiembre, y se dirigió al jardín detrás de Ashford House, un espacio más pequeño e íntimo que el gran jardín de rosas de Hartwell, pero lleno de las flores de su infancia. Alexander esperaba junto a la verja donde un sirviente le había indicado, y cuando la vio acercarse, se quedó muy quieto.
Eleanor observó cómo la semana lo había marcado. Las sombras bajo sus ojos, la demacración en su rostro, la forma en que su ropa le quedaba ligeramente holgada, como si no hubiera estado comiendo adecuadamente. Se armó de valor contra la simpatía que surgía sin ser invitada, porque ella también había sufrido. Había pasado 3 meses muriendo poco a poco en su casa, y no permitiría que su miseria actual borrara ese hecho. Se pararon uno frente al otro, a unos 10 pies de distancia sobre un sendero de grava. La distancia se sentía simultáneamente demasiado cercana e imposiblemente vasta. Alexander abrió la boca y la volvió a cerrar, y Eleanor se dio cuenta, con algo parecido a la sorpresa, de que estaba nervioso, genuinamente inseguro. La compostura ducal, que había creído inquebrantable, ahora no aparecía por ninguna parte. Finalmente, él dijo: «Gracias por recibirme, Eleanor. Sé que no tengo derecho a su tiempo ni a su atención. Sé que he...». Su voz se quebró ligeramente y se detuvo, se recompuso e intentó de nuevo. Había preparado palabras, un discurso, cosas que pensé que debería decir, pero todas se sienten inadecuadas ahora, huecas, y me doy cuenta de que solo puedo decirle la verdad sin rodeos, que es que he sido un cobarde y un necio, que fui criado para creer que la emoción era debilidad y la distancia era fuerza, que mi padre me enseñó que un duque nunca debe mostrar vulnerabilidad o necesidad. Nunca debe permitir que su corazón gobierne su cabeza, e internalicé estas lecciones tan a fondo que me convertí exactamente en lo que él era: frío, remoto, más preocupado por el deber y las apariencias que por el ser humano que había atado a mí a través del matrimonio. Y la traté de forma abominable, Eleanor. Lo veo ahora con una claridad que me enferma de vergüenza. La hice invisible en su propio hogar. Ignoré cada amabilidad que ofreció, cada intento de conexión. Convertí nuestro matrimonio en una prisión y a mí mismo en su carcelero, y no tengo excusa, excepto la ignorancia, la arrogancia y un fracaso fundamental en verla como una persona en lugar de una obligación que había cumplido al colocar un anillo en su dedo. Eleanor permaneció muy quieta, sus manos retorcidas en su chal. Había esperado disculpas, quizás. Esperado el tipo de contrición formal que un duque podría ofrecer para suavizar una inconveniencia, pero esta cruda honestidad, este completo abandono del orgullo, era algo completamente distinto. Alexander continuó, su voz ronca por la emoción. «Su carta me destruyó, Eleanor, no porque se fuera, sino porque al leer sus palabras finalmente comprendí lo que había hecho. Me vi a mí mismo a través de sus ojos y me horroricé. Y sé que venir aquí, esperar, traer flores, nada de eso puede deshacer el daño que he causado. Nada de eso puede devolverle los meses que le robé. Pero necesitaba que supiera que la culpa fue enteramente mía, que usted no hizo nada malo, que fue todo lo que una duquesa debería ser, y yo fracasé en merecerla de todas las formas posibles». Se detuvo, respirando con dificultad, y Eleanor sintió que su propia respiración se volvía irregular, porque había vivido durante 3 meses con un hombre que apenas le hablaba, y ahora él estaba de pie ante ella, despojado de toda defensa, ofreciéndole la vulnerabilidad que ella había anhelado, sin saber si la aceptaría o la usaría para herirlo como él la había herido a ella. El silencio se extendió entre ellos, cargado con todas las palabras que nunca se habían dicho en los fríos salones de Hartwell Manor, y Eleanor aún no sabía si podía perdonarlo, pero sabía que esto
al menos, era real. El silencio de Eleanor se extendió entre ellos como algo físico, y Alexander sintió su corazón martillear contra sus costillas mientras esperaba que ella hablara, que lo condenara, que hiciera lo que fuera con la verdad que había dejado al descubierto ante ella. Cuando finalmente se movió, fue para dejarse caer en el banco de piedra junto al sendero del jardín, sus piernas pareciendo ceder bajo ella. Él dio un paso instintivo hacia adelante antes de detenerse, porque no tenía derecho a consolarla, no tenía derecho a nada. Eleanor lo miró con ojos que brillaban con lágrimas no derramadas, y dijo con una voz apenas por encima de un susurro: ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto antes? ¿Por qué me dejaste creer que era yo la que fallaba, que de alguna manera era insuficiente como tu duquesa? Alexander sintió la pregunta como una cuchilla, porque ella tenía todo el derecho a hacerla, y él no tenía ninguna respuesta que no revelara el alcance total de su cobardía. Dijo con voz ronca: porque no me conocía lo suficiente a mí mismo para articularlo. Porque me había convencido de que lo que estaba haciendo era correcto y apropiado. Porque estaba aterrorizado, Eleanor, absolutamente aterrorizado de convertirme en mi padre, que se casó por deber y luego pasó 30 años haciendo miserable a mi madre con su frialdad. Y pensé que si mantenía la distancia, si nunca me permitía sentir nada, podría evitar infligir esa misma miseria. Pero ahora veo que logré exactamente lo que temía. Me convertí en él en todos los aspectos importantes. Te hice sufrir la misma soledad que mi madre soportó, y la amarga ironía es que mi determinación de no herirte se convirtió en el mismísimo mecanismo de tu dolor. Su voz se quebró en la última palabra y se dio la vuelta, porque no la manipularía con lágrimas, no usaría su angustia como un arma cuando él había causado mucho más. Pero Eleanor dijo suavemente: «Mírame, Alexander». Y cuando él se volvió, su rostro estaba mojado por lágrimas que corrían silenciosamente por sus mejillas, y ella dijo: «Pasé 3 meses en tu casa sintiéndome como un fantasma, como si no existiera, excepto como una presencia inconveniente a ser tolerada. ¿Y sabes cuál fue la peor parte? No fue la soledad en sí, sino la esperanza que moría y revivía constantemente, muriendo y reviviendo cada vez que pensaba: quizás hoy me vea, quizás hoy algo cambie. Y nunca sucedió. Y finalmente tuve que aceptar que me estaba matando lentamente al quedarme, que desaparecería por completo si me quedaba». Alexander sintió cada palabra como un golpe físico. Sintió todo el peso de lo que había hecho posarse sobre sus hombros. Quiso caer de rodillas ante ella, pero permaneció de pie. Porque esto no se trataba de su absolución, se trataba del dolor de ella que él había causado, y dijo en voz baja: «No te pido que regreses, Eleanor, no te pido que me perdones, ni que me des otra oportunidad. Sé que he destruido lo que sea que pudiéramos haber construido juntos. Solo vine aquí para decirte que la culpa fue mía, que merecías algo mejor de lo que te di, que nunca fuiste insuficiente, nunca fallaste. Fuiste todo lo bueno, amable y paciente, y yo estaba demasiado roto y demasiado ciego para verlo». Eleanor se cubrió el rostro con las manos y lloró de verdad entonces, grandes sollozos estremecedores que parecían venir de algún lugar profundo de su interior, años de soledad y rechazo acumulados derramándose. Y Alexander se quedó de pie, indefenso, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora, porque él había hecho esto.
Había roto a esta hermosa y gentil mujer que había intentado con tanto esfuerzo amarlo, y no sabía si había alguna manera de reparar lo que había destrozado tan completamente. Cuando los sollozos de Eleanor finalmente se calmaron en respiraciones entrecortadas, bajó las manos de su rostro y miró a Alexander, que estaba de pie ante ella con sus propias lágrimas recorriendo sin vergüenza sus mejillas. Algo cambió en su pecho, una pequeña puerta cerrada se abrió una fracción, porque este hombre que había mantenido un control tan rígido durante 3 meses, ahora estaba completamente deshecho por el dolor que le había causado. Y ella dijo, con una voz aún áspera por el llanto: «Veo tu remordimiento, Alexander, veo que es genuino, y creo que lamentas lo que has hecho. Pero debes entender que las disculpas no pueden deshacer el daño que se ha hecho. Pasé 3 meses convirtiéndome en una sombra de mí misma, 3 meses aprendiendo a no esperar nada, a no desear nada, a no sentir nada. Y esas lecciones no desaparecen simplemente porque hayas reconocido tus errores». Alexander asintió, su garganta trabajando, y dijo con voz ronca: «Lo sé, Eleanor. Sé que no puedo pedirte que confíes en mí de nuevo. No puedo pedirte que regreses a un lugar donde sufriste tan profundamente». Eleanor se encontró diciendo palabras que no sabía qué diría. «Pero también veo que ya has cambiado. Incluso en estas pocas semanas puedo ver que no eres el mismo hombre que me daba fríos buenos días y más frías buenas noches. Te has quebrado por dentro de una manera que nunca creí posible. Y mentiría si dijera que no me pregunto si una transformación real podría ser posible». Los ojos de Alexander se abrieron con algo que podría haber sido esperanza, y Eleanor levantó una mano para detener lo que él pudiera haber dicho, y continuó: «Pero no estoy lista para regresar, Alexander. No estoy lista para volver a ponerme en esa casa, en esa situación, incluso con tus promesas de cambio. Necesito tiempo para sanar, tiempo para recordar quién soy, aparte del fantasma en el que me convertí en tu hogar. Y necesito ver que tu transformación no es temporal, no simplemente el resultado del shock y la culpa que se desvanecerán una vez que haya pasado la crisis». Vio cómo la comprensión y la aceptación cruzaban sus rasgos, y él dijo en voz baja: «Lo que necesites, Eleanor, el tiempo que sea necesario, esperaré. Te demostraré que este cambio es real y permanente». Eleanor respiró hondo y dijo: «Entonces quizás podríamos mantener correspondencia. Quizás podríamos reconstruir lo que nunca se construyó adecuadamente en primer lugar a través de cartas, a través de una conversación honesta a una distancia en la que me sienta lo suficientemente segura como para ser sincera, y tú no puedas retirarte detrás de muros de formalidad». Alexander dijo de inmediato: «Sí, cualquier cosa. Te escribiré todos los días si lo deseas. Responderé cualquier pregunta que hagas con total honestidad. Te mostraré quién soy y aprenderé quién eres a cambio». Eleanor sintió que las lágrimas la amenazaban de nuevo, pero éstas eran diferentes. Éstas llevaban dentro una esperanza frágil y tentativa de que quizás algo podría salvarse de los escombros de su matrimonio. No un regreso a lo que había sido, porque lo que había sido nunca estuvo bien, sino quizás la construcción de algo nuevo, algo fundado en la verdad en lugar del deber, en una conexión genuina en lugar de la obligación. Y dijo suavemente: «No hago promesas, Alexander. No puedo prometer que alguna vez podré regresar. No puedo prometer que esto llevará a donde esperas que pueda llevar. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Estoy dispuesta a ver si podemos encontrar nuestro camino hacia algo real». Alexander asintió,
su rostro transformado por un alivio agradecido, y dijo: «Eso es más de lo que merezco, Eleanor, más de lo que tenía derecho a esperar, y te juro que no desperdiciaré esta oportunidad que me estás dando». Se sentaron en silencio por un momento, el sol de septiembre cálido en el jardín que los rodeaba, y algo había cambiado entre ellos, algo frágil, nuevo y dolorosamente incierto, pero estaba allí, una posibilidad donde antes solo había habido un final. La primera carta llegó a la finca familiar de Eleanor 3 días después de su conversación en el jardín, entregada por un jinete al que claramente se le había instruido que se diera prisa. Eleanor sostuvo el sobre sellado en sus manos por un largo momento antes de romper la cera, su corazón latiendo más rápido de lo que le importaba admitir. Cuando desdobló las páginas, encontró la caligrafía de Alexander, habitualmente tan controlada y precisa, ahora ligeramente irregular, como si hubiera sido escrita con emoción genuina en lugar de con formalidad practicada. Y él escribía: «Eleanor, me encuentro inseguro de cómo comenzar esta correspondencia, ya que nunca he escrito realmente una carta personal en mi vida. Toda mi escritura anterior ha sido de negocios o deber, pero te prometí honestidad y por eso te diré que he estado despierto desde el amanecer pensando en lo que deseo decirte. Y lo que más deseo es conocerte de verdad, todas las cosas que nunca pregunté en 3 meses de matrimonio. Y así comenzaré con preguntas. ¿En qué piensas cuando caminas por los jardines? ¿Qué libros te han conmovido hasta las lágrimas? ¿Qué sueños tuviste de niña que has conservado en la edad adulta? ¿Qué te hace reír cuando estás sola y crees que nadie te mira? Eleanor sintió que las lágrimas nublaban su visión, porque estas eran preguntas que nadie le había hecho nunca, y ciertamente no el hombre que se había casado con ella. Tomó su pluma esa misma tarde y le respondió, tentativamente al principio, contestando sus preguntas con cuidadosa honestidad, hablándole de su amor por la poesía, particularmente los románticos que escribían sobre la naturaleza y la emoción entrelazadas, sobre su sueño de infancia, de viajar a Italia para ver el arte que sólo había encontrado en los libros, sobre cómo se reía de las travesuras de los gatos de la finca que se creían feroces cazadores. Y ella, a su vez, hizo sus propias preguntas, queriendo entender al hombre detrás de los muros que había construido. Y así comenzó un ritmo de cartas diarias que se extendió a lo largo de las semanas de septiembre hasta octubre, cada intercambio revelando más, quitando capas de formalidad y miedo para exponer a las personas que había debajo. Alexander le escribió sobre su infancia, la soledad de ser criado por tutores y gobernantas mientras sus padres mantenían su existencia separada y fría, sobre su madre que había muerto cuando él tenía 16 años y que nunca, en todo su recuerdo, pareció feliz, sobre su terror de perpetuar esa misma miseria. Eleanor sintió que su comprensión se profundizaba, incluso mientras su corazón se dolía por el niño que él había sido. Y ella le escribió sobre su propia infancia, amada pero protegida, criada para ser una duquesa perfecta, pero nunca preparada para la realidad del aislamiento emocional. Y gradualmente, algo extraordinario sucedió, algo que la proximidad física nunca había permitido. Empezaron a verse de verdad el uno al otro, a comprender las heridas y los miedos que los habían moldeado. Las cartas de Alexander se volvieron más tiernas, más abiertamente afectuosas. Escribió: «Me encuentro pensando en ti constantemente, preguntándome qué estás haciendo en este momento, esperando que encuentres paz en el hogar de tu familia. Y me doy cuenta, con una claridad que me avergüenza,
que nunca me pregunté tales cosas cuando vivías bajo mi propio techo, nunca consideré tu vida interior ni tu felicidad. Y la pérdida de lo que podríamos haber tenido desde el principio me aflige más de lo que puedo expresar. Eleanor leyó estas palabras en el asiento de la ventana de su dormitorio de la infancia y sintió algo que se desplegaba en su pecho, algo que se sentía peligrosamente como esperanza, como la posibilidad de una conexión genuina. Y le respondió con creciente franqueza, compartiendo sus pensamientos y sentimientos con una libertad que la distancia, paradójicamente, proporcionaba. Y la pila de cartas creció en ambos lados, la prueba tangible de la relación que estaban construyendo a través de las palabras, a través de la honestidad, a través del paciente trabajo de aprender y ser aprendido. Cuando llegó la carta de Eleanor sugiriendo que podrían encontrarse en persona en los jardines públicos del pueblo vecino, terreno neutral donde ni la familia ni la historia pesaban demasiado sobre ellos, las manos de Alexander temblaron mientras leía sus cuidadosas palabras. Le respondió de inmediato, aceptando lo que ella deseara. Y así, en una fresca tarde de octubre, cuando las hojas se habían vuelto de color cobre y oro, se encontraron caminando por los senderos de grava entre los parterres de flores de otoño. Los primeros momentos fueron incómodos, incluso forzados. Ambos hiperconscientes de la presencia física del otro después de meses de una conexión que existía solo a través de palabras escritas. A Eleanor se le cortó la respiración cuando lo vio esperando junto a la fuente. Qué diferente se veía del hombre rígido con el que se había casado. Su postura de alguna manera más suave, sus ojos, al encontrarse con los de ella, se llenaron de una incertidumbre que habría sido impensable en sus primeros meses juntos. Alexander la vio acercarse y pensó que nunca la había mirado de verdad antes, no realmente, no con ojos despejados del deber y la distancia, y vio ahora la gracia en sus movimientos, la inteligencia en sus ojos, la delicada fuerza en la postura de sus hombros. Y dijo, algo sin aliento: «Eleanor, gracias por venir. Confieso que temía que pudieras cambiar de opinión». Ella respondió con una pequeña sonrisa. «Casi lo hice, varias veces esta mañana, pero me di cuenta de que quería ver si el hombre de las cartas es el mismo hombre que está de pie ante mí». Y comenzaron a caminar, sus pasos cuidadosos y medidos al principio, la conversación vacilante mientras navegaban por este nuevo territorio de presencia real en lugar de correspondencia seguramente distante. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, la incomodidad se disipó. Alexander le preguntó sobre un libro de poesía que ella había mencionado en su última carta, y Eleanor se encontró hablando con genuina animación sobre Wordsworth y la forma en que capturaba lo sublime en la naturaleza. Y Alexander escuchó de verdad, no con la educada media atención que le había prestado durante su matrimonio, sino con total concentración. Hizo preguntas que demostraban que había absorbido cada detalle de sus cartas anteriores. Recordaba que ella prefería caminar por los jardines al amanecer, que encontraba belleza tanto en las tormentas como en el sol, que siempre había querido aprender a pintar, pero la habían desalentado por ser poco práctico. Eleanor sintió que algo se aflojaba en su pecho, una guardia firmemente mantenida que comenzaba a bajar, porque esto era lo que había anhelado durante aquellos meses solitarios, este simple regalo de ser vista, de ser escuchada, de ser tratada como si sus pensamientos y sentimientos importaran. Y mientras pasaban junto a parterres de rosas de floración tardía, Alexander dijo en voz baja: «He estado leyendo a los poetas que mencionaste, tratando de entender lo que te conmueve en sus palabras».
y encontré un verso de Keats que me hizo pensar en ti, sobre que la belleza es verdad y la verdad belleza. Y me di cuenta de que nunca busqué la verdad en nuestro matrimonio, solo la apariencia de decoro, y al hacerlo me cegué a la belleza de quién eres en realidad. Eleanor dejó de caminar, se volvió para mirarlo de frente, vio la absoluta sinceridad en su expresión y dijo suavemente: «Esa es quizás la cosa más hermosa que nadie me ha dicho nunca, Alexander». Él respondió: «Entonces soy más necio de lo que pensaba, porque tales palabras deberían habérsete dicho todos los días». Se quedaron allí, en el jardín de otoño, el espacio entre ellos cargado de posibilidad. Y Eleanor dijo: «Me gustaría hacer esto de nuevo, si estás dispuesto. Me gustaría seguir encontrándome, seguir aprendiendo si lo que hemos construido en las cartas puede existir en el mundo». El rostro de Alexander se transformó con esperanza y dijo: «Nada me haría más feliz, Eleanor. Podemos encontrarnos tan a menudo como desees, movernos tan lentamente como necesites. No tengo prisa, excepto la prisa por conocerte mejor». Y cuando se despidieron esa tarde, sus manos se rozaron brevemente y ambos sintieron la eléctrica posibilidad de lo que podría, con paciencia y coraje, llegar a ser. Los meses que siguieron a su primer encuentro tentativo se desplegaron como la lenta apertura de una flor. Cada semana traía nuevos encuentros que se basaban en el anterior, hasta que sus reuniones se convirtieron en un ritmo que estructuraba la vida de ambos. Y cuando llegó de nuevo el otoño, marcando casi un año desde que Eleanor había dejado la finca, Alexander se encontró comprometido en la empresa más extraña y maravillosa de su vida, cortejando a su propia esposa como debería haberlo hecho desde el principio, dándole el romance y la atención que se le habían negado durante su breve y frío matrimonio. Sus salidas se hicieron más frecuentes y variadas, paseos por paisajes cambiantes donde las hojas pasaban del verde a la llama, visitas a exposiciones de arte donde Eleanor se quedaba de pie ante los cuadros con tal absorción que Alexander aprendió a simplemente observar su rostro, leyendo en sus expresiones más belleza de la que contenían los lienzos. Tardes en pequeñas teterías en pueblos donde nadie conocía sus títulos y podían ser simplemente Alexander y Eleanor, dos personas aprendiendo a conocerse sin el peso del deber y la expectativa presionándolos. Y gradualmente, maravillosamente, Eleanor comenzó a florecer de maneras que él nunca había presenciado. Su risa surgía más libremente, sus opiniones se expresaban sin la cuidadosa vacilación que había marcado sus primeros encuentros. Todo su ser parecía desplegarse como algo que había estado fuertemente enrollado contra el invierno y que ahora encontraba la primavera por fin. Alexander descubrió dimensiones de ella que nunca había sospechado que existían. Aprendió que tenía un sentido del humor endiabladamente ingenioso que emergía cuando se sentía lo suficientemente segura como para mostrarlo, que podía discutir sobre filosofía y política con una agudeza que lo deleitaba, que dibujaba en un pequeño cuaderno que llevaba a todas partes, capturando escenas y momentos con una mano delicada. Y cuando le preguntó por qué nunca había mencionado esto durante su matrimonio, ella dijo en voz baja: «Nunca preguntaste qué hacía con mi tiempo, Alexander, y aprendí a no ofrecer lo que no se deseaba». Y las palabras lo habían golpeado como un golpe físico, otro recordatorio de todo lo que se había perdido, de todo lo que había descartado descuidadamente. Comenzó a traerle pequeños regalos, no las costosas joyas que un duque podría prodigar a su duquesa, sino cosas que demostraban atención.
un volumen de poesía de un escritor italiano que ella había mencionado que quería leer, flores silvestres recogidas de un prado por el que habían caminado, un juego de lápices finos para sus bocetos cuando notó que los suyos estaban gastados hasta el final. Y Eleanor recibía cada regalo con un asombro que le rompía el corazón, porque estaba claro que nunca había esperado tal consideración de su parte, que había aprendido a no esperar nada personal o tierno del hombre que llevaba su nombre. Sus conversaciones se profundizaron con cada encuentro, pasando de las cortesías superficiales al intercambio genuino de ideas y sueños. Alexander le contó cosas que nunca había dicho en voz alta a nadie, sus dudas sobre la vida que había sido criado para llevar, su creciente comprensión de que el deber sin corazón era simplemente un vacío disfrazado de virtud, sus sueños de convertirse en un hombre mejor, el tipo de hombre digno de su paciencia y gracia. Y Eleanor escuchaba con la misma atención completa que él había aprendido a darle, y compartía a su vez sus propios pensamientos en evolución. Cómo dejar la finca había sido lo más difícil y lo más necesario que había hecho nunca, cómo estaba aprendiendo a confiar de nuevo, pero lentamente, cómo veía su transformación, pero necesitaba tiempo para creer que era permanente, no una mera actuación. En una tarde particularmente hermosa, a finales de octubre, caminaban junto a un río donde el agua corría clara sobre piedras lisas, y Alexander dijo: «Eleanor, me encuentro en la peculiarísima posición de estar enamorándome de mi propia esposa, de descubrir que la mujer con la que me casé por deber es la persona más extraordinaria que he conocido. Y me pregunto si podrías concederme el privilegio de cortejarte adecuadamente, como debería haberlo hecho hace un año». Eleanor dejó de caminar. Se volvió para mirarlo con ojos que contenían tanto lágrimas como algo que podría haber sido alegría, y dijo: «Alexander, creo que me has estado cortejando estos últimos meses, y creo que ha sido la cosa más maravillosa que he experimentado nunca». Y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue como un amanecer tras una larga y oscura noche. La crisis llegó sin previo aviso en una tarde de noviembre, cuando el cielo colgaba bajo y gris, amenazando con lluvia, mientras Alexander y Eleanor caminaban por el campo cerca de la finca de su familia. Su conversación fluía con facilidad, como había comenzado a suceder, discutiendo una novela que ambos habían estado leyendo, cuando de repente Eleanor tropezó y se aferró a su brazo. Él se volvió hacia ella con preocupación y vio que su rostro se había puesto pálido. Un brillo de sudor en su frente a pesar del frío en el aire, y ella dijo: «Me siento bastante extraña, Alexander. Quizás deberíamos…» Pero no terminó la frase antes de que sus rodillas se doblaran y él la atrapara. Su corazón dio un vuelco con un miedo tan primario e intenso que eclipsó todo lo demás en el mundo. La levantó en sus brazos, llamando a su cochero que esperaba con el carruaje en el camino. El viaje de regreso a la casa de su familia pasó en una neblina de terror mientras Eleanor entraba y salía de la conciencia, su piel ardiendo de fiebre. Alexander la sostuvo contra su pecho y le habló continuamente, diciéndole que se quedara con él, que no podía dejarlo, no ahora, no cuando acababa de encontrarla. Cuando llegaron a la casa, se negó a entregarla a nadie más, llevándola él mismo a su habitación, enviando urgentemente a buscar al médico mientras la madre y la hermana de Eleanor revoloteaban ansiosamente cerca. El doctor, cuando llegó, lo diagnosticó como una fiebre severa, posiblemente influenza, y dijo que los próximos días decidirían el desenlace.
Alexander se apostó junto a su cama y no se movió de allí, ni por la sugerencia brusca de su padre de que debía descansar, ni por los sirvientes que intentaban traerle comidas, ni por nada, ni por nadie, porque la idea de estar en cualquier otro lugar mientras ella sufría era completamente insoportable. Y durante las largas noches se sentó a su lado, bañando su frente febril con paños frescos, sosteniendo su mano, hablándole incluso cuando ella no podía responder, diciéndole todas las cosas que había sido demasiado cuidadoso para decir durante su cauteloso cortejo, cómo se había convertido en el centro de su mundo, cómo la idea de perderla ahora le hacía entender que nunca había vivido de verdad antes de conocerla, cómo la amaba con una intensidad que lo aterraba por su plenitud. Y en la tercera noche, cuando la fiebre cedió y sus ojos finalmente se abrieron con claridad, enfocándose en su rostro, ella susurró, «Todavía estás aquí». Y él respondió con una voz áspera por el agotamiento y la emoción, «Siempre estaré aquí, Eleanor. Nunca volveré a dejarte, nunca te daré la espalda, nunca dejaré que el deber, el decoro o mi maldito orgullo creen distancia entre nosotros». Ella sonrió débilmente y dijo, «Te ves terrible, Alexander». Y él rió, un sonido cercano a un sollozo, y dijo, «Te amo, Eleanor. No porque sea mi deber, no porque seas mi esposa de nombre, sino porque eres tú, porque eres brillante, hermosa y amable, porque perderte me destruiría, porque te amo con todo lo que soy o espero ser». Lágrimas se deslizaron por sus sienes hasta su cabello, y ella susurró, «He esperado tanto tiempo para oírte decir eso». Y él besó su frente, sus mejillas, sus manos, abrumado por la gratitud de que ella todavía estuviera aquí, todavía respirando, todavía suya, si ella lo aceptaba. Y en ese momento, todas las barreras restantes entre ellos se desmoronaron hasta convertirse en polvo. La recuperación de Eleanor fue lenta, pero constante. El dominio de la fiebre, aflojándose día a día, hasta que pudo sentarse en la cama, tomar caldo, hablar sin que el agotamiento nublara sus palabras. Y a través de todo ello, Alexander permaneció cerca, su vigilia continuando incluso después de que el peligro inmediato hubiera pasado. Ella lo observaba con nuevos ojos, viendo en su rostro demacrado, sus ropas arrugadas y la fiera ternura de su atención, algo que nunca se había atrevido a esperar durante aquellos fríos meses de su matrimonio. La evidencia de un amor tan completo que lo había llevado al borde de la desesperación. A medida que su fuerza regresaba, se encontró inmersa en un tipo diferente de sanación, un viaje interno hacia una decisión que daría forma al resto de su vida. Porque había dejado la finca para salvarse de una lenta disolución, había reconstruido su sentido de valía en los meses de separación, y ahora necesitaba determinar si podía regresar, no como la muchacha rota que había huido, sino como una mujer que tomaba una decisión consciente. Si la transformación de Alexander era lo suficientemente profunda, real y permanente como para arriesgar su corazón de nuevo. En las horas tranquilas, cuando él dormitaba en la silla junto a su cama, su mano aún sosteniendo la de ella, examinó todo lo que había pasado entre ellos desde aquella terrible mañana en que había escrito su adiós. Las cartas que habían revelado su alma, el paciente cortejo que le había enseñado quién era él realmente bajo la armadura del deber, el miedo crudo en sus ojos cuando ella había enfermado, las palabras de amor que había pronunciado cuando pensó que podría perderla.
y comprendió con creciente certeza que esto no era una actuación o una reforma temporal, sino una metamorfosis genuina, que el hombre que se sentaba a su lado ahora no era el frío duque que la había desposado por obligación, sino alguien nuevo, alguien que se había quebrado por su ausencia y se había rehecho por la comprensión de lo que había perdido, alguien capaz del tipo de amor con el que siempre había soñado, pero que pensaba que estaba para siempre fuera de su alcance. En una gris mañana de diciembre, cuando una débil luz solar se filtraba por las ventanas de su habitación y el médico la había declarado completamente recuperada, Eleanor pidió a su madre y a su hermana que los dejaran solos. Cuando la puerta se cerró, miró a Alexander, lo miró de verdad, la esperanza y el miedo mezclados en su expresión, y dijo: «Quiero volver a casa, Alexander, no porque se espere o sea apropiado, no porque seas mi esposo por ley, sino porque te elijo a ti, porque te amo, porque veo en quién te has convertido y quiero construir una vida con ese hombre». El rostro de él se transformó, pareciendo que los años se desvanecían mientras la alegría superaba la ansiedad que había llevado durante tanto tiempo. Se movió de la silla para arrodillarse junto a su cama, tomando ambas manos de ella entre las suyas, y dijo con una voz densa por la emoción: «Eleanor, te juro que pasaré cada día de mi vida ganándome este regalo que me das. Nunca volveré a darte por sentada, nunca dejaré que el deber, el orgullo o el miedo creen distancia entre nosotros. Te amaré abierta y completamente para que todo el mundo lo vea». Ella sonrió a través de sus lágrimas y dijo: «Sé que lo harás. Confío en ti ahora de maneras que no podía antes». Lo atrajo hacia ella, y por primera vez en su matrimonio, la primera vez en todos los meses de cortejo, cartas y cuidadosa reconstrucción. Sus labios se encontraron en un beso que no se guardó nada, un beso que fue a la vez promesa y celebración, final y comienzo. Y sabía a sal por sus lágrimas, y se sentía como volver a casa después de un largo exilio. Cuando finalmente se separaron, Eleanor susurró: «Llévame de vuelta a nuestra casa, Alexander. Empecemos de nuevo, de verdad esta vez». Él sostuvo su rostro entre sus manos, como si ella fuera algo precioso y frágil, y dijo: «Sí, mi amor, sí». Regresaron a la finca en una fría tarde de enero, cuando el mundo yacía en silencio bajo un manto de nieve recién caída. Las ruedas del carruaje crujían a lo largo del camino de entrada, mientras Eleanor miraba la familiar fachada de piedra gris, y sintió la mano de Alexander apretar la suya. Sintió su incertidumbre mientras se preguntaba si este regreso a casa removería recuerdos dolorosos. Pero cuando el carruaje se detuvo y él la ayudó a bajar, vio que algo fundamental había cambiado, pues los sirvientes que salieron a recibirlos llevaban expresiones no de fría formalidad, sino de genuina calidez. La señora Patterson, el ama de llaves, sonrió de verdad al hacer una reverencia y decir: «Bienvenida a casa, su gracia, la hemos extrañado terriblemente». Eleanor sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos ante la bienvenida, ante la evidencia de que la habían extrañado, de que su ausencia había dejado un vacío. Alexander mantuvo su mano en la de ella mientras entraban en la casa, y ella se detuvo en el vestíbulo y se quedó mirando, porque estaba transformado. Las pesadas cortinas oscuras que habían bloqueado la luz habían sido reemplazadas con telas más ligeras que dejaban entrar el sol de invierno. Había flores frescas en jarrones en cada superficie, a pesar de la estación. La opresiva penumbra se había disipado.
Alexander dijo en voz baja: «No podía soportar que volvieras a la prisión que había hecho de este lugar, así que he intentado cambiar lo que he podido, aunque sé que hay mucho más por hacer». La guío a través de la casa, mostrándole cada alteración con el nerviosismo de un hombre que busca aprobación. El salón de la mañana repintado en un suave color crema en lugar de verde oscuro, su salón lleno de libros que él había seleccionado cuidadosamente, basándose en las preferencias que ella había mencionado en sus cartas, nuevas sillas cómodas, dispuestas para recibir la luz. Y cuando llegaron a sus aposentos privados, ella ahogó un grito, porque él los había transformado por completo. Los muebles pesados habían sido reemplazados por piezas más ligeras, las paredes pintadas de un suave color rosa, cuadros de jardines y paisajes colgados donde antes había oscuros retratos, un escritorio colocado junto a la ventana desde donde podía ver los terrenos, y flores frescas por todas partes, rosas conseguidas de alguna manera en lo más profundo del invierno. Se volvió hacia él con lágrimas corriendo por su rostro y dijo: «Alexander, ¿hiciste todo esto por mí?». Él le ahuecó el rostro entre las manos y dijo: «Derribaría cada muro y reconstruiría esta casa entera si eso te hiciera feliz, Eleanor. Quiero que sientas que este es tu hogar, no una jaula. Quiero que lo llenes de luz, de risas y de cualquier cosa que tu corazón desee». Ella lo besó entonces, allí en su habitación transformada, besándolo con todo el amor, la gratitud y la esperanza que llenaban su corazón. Más tarde, cuando caminaban juntos por la casa, con el brazo de él alrededor de su cintura en un gesto de afecto fácil que habría sido impensable meses antes, él le pidió su opinión sobre todo. ¿Qué cambios le gustaría hacer? ¿Qué habitaciones deberían reutilizarse? ¿Cómo debería administrarse la casa? Tratándola no como un adorno u obligación, sino como una socia en igualdad en su vida compartida. Y ella sintió que algo se asentaba en su pecho, un sentido de pertenencia que nunca antes había experimentado en esta casa. Cuando pasaban junto a los sirvientes en los pasillos, vio su alivio y aprobación. Vio cómo observaban la transformación de su amo con silenciosa satisfacción. La señora Patterson le confió más tarde a Eleanor que su gracia había estado como un hombre poseído durante su ausencia, cambiándolo todo, preparándose para su regreso con una atención al detalle que hablaba de un amor desesperado. Y esa noche, mientras estaban juntos en el jardín de rosas que Alexander había ordenado ampliar, los parterres cubiertos de nieve esperando la llegada de la primavera, con nuevos enrejados y caminos ya instalados para las flores venideras, Eleanor lo miró y dijo: «Ahora estoy verdaderamente en casa, no por la casa o los cambios que has hecho, sino porque tú estás aquí, verdaderamente aquí conmigo». Él la atrajo hacia sí para protegerla del frío invernal y dijo: «Soy tuyo, Eleanor, completa y eternamente, y pasaré mi vida asegurándome de que nunca lo dudes». Los días que siguieron a su reencuentro se desarrollaron con una delicadeza que Eleanor nunca había conocido en su matrimonio. Las mañanas no comenzaban con una fría separación, sino con Alexander buscándola en sus aposentos, trayéndole él mismo el té en lugar de enviar a los sirvientes, sentándose en el borde de su cama para hablar sobre el día que tenían por delante, preguntándole qué le gustaría hacer, cómo había dormido, compartiendo pequeñas observaciones sobre el clima o la finca, con una intimidad que hacía que los momentos ordinarios se sintieran preciosos. Desayunaban juntos en el salón de la mañana, donde la luz del sol entraba a raudales,
a través de las nuevas cortinas. Ya no eran los asuntos formales y silenciosos de antes, sino conversaciones que iban de lo ligero a lo profundo. Alexander le pedía su opinión sobre todo, desde asuntos domésticos hasta política, escuchando de verdad cuando ella hablaba, recordando detalles que mencionaba y sacándolos a colación días después, mostrándole que valoraba no solo su presencia, sino también sus pensamientos, su perspectiva, el funcionamiento de su mente. Después del desayuno, a menudo caminaban juntos por los terrenos de la finca, incluso en el frío del invierno, abrigados contra el viento, mientras discutían planes para el jardín de rosas en primavera. Alexander esbozaba ideas en un pequeño cuaderno que ahora llevaba, preguntándole qué colores prefería, qué variedades amaba más, tratando su jardín como un proyecto sagrado que construirían juntos. Ella se encontró compartiendo sueños que había guardado en secreto, ideas para un pequeño invernadero donde podría cultivar especímenes raros, quizás una fuente en el centro del jardín, y él escuchaba con genuino entusiasmo, prometiendo hacerlo todo realidad. Las tardes podían encontrarlos en la biblioteca, una habitación que ella rara vez había pisado durante aquellos primeros meses fríos, pero que Alexander había llenado silenciosamente de volúmenes sobre temas que ella amaba: poesía, botánica y relatos de viajes. Se sentaban juntos a leer, a veces en un cómodo silencio, a veces compartiendo pasajes en voz alta. Eleanor descubrió que Alexander tenía una voz encantadora para leer cuando permitía que la calidez entrara en ella, y lo observaba mientras leía, viendo la concentración en su rostro. La ligera sonrisa cuando llegaba a algo particularmente hermoso, y su corazón se henchía de amor por este hombre que poco se parecía al extraño frío con el que se había casado. Por las noches, después de la cena, no se retiraban a aposentos separados, sino al salón, donde un fuego siempre ardía brillante y acogedor. Allí hablaban durante horas, Alexander compartiendo historias de su infancia que ella nunca había oído, la soledad de su propia crianza, la forma en que la frialdad de su padre lo había moldeado. Y Eleanor ofrecía su propia historia, sus miedos y esperanzas. Gradualmente, de forma natural, su intimidad física se profundizó junto con la conexión emocional. Los besos se volvieron más frecuentes y menos tentativos. El tacto de Alexander se hizo más seguro a medida que aprendía lo que le complacía, pidiendo siempre su comodidad y consentimiento. Y hacer el amor se convirtió en una extensión de su vínculo emocional, tierno y apasionado por turnos. Eleanor se encontró transformada al ser verdaderamente amada. Su confianza floreció, sus opiniones se ofrecían libremente, su risa surgía con facilidad. El personal de la casa comentaba entre sí cómo su gracia había cobrado vida, cómo caminaba de manera diferente ahora, con la cabeza alta y los hombros hacia atrás, cómo sonreía con facilidad y tomaba el control firme pero amable de la gestión del hogar, y cómo su gracia la observaba constantemente con una adoración tan manifiesta que hacía suspirar a los románticos entre ellos. La señora Patterson le dijo al cocinero una noche que nunca había visto a dos personas más, obviamente enamoradas, que era como ver un cortejo y una luna de miel todo a la vez. Y de hecho, Alexander continuó cortejando a Eleanor incluso mientras vivían como marido y mujer, trayéndole pequeños regalos sin motivo alguno. Flores silvestres en invierno conseguidas del invernadero, un nuevo libro de poesía, un cuadro que había encargado de su amado jardín. Y nunca dejaba pasar un día sin decirle que la amaba, sin demostrar con palabras y hechos que era apreciada.
y Eleanor floreció bajo esta devoción constante, segura por fin en el conocimiento de que era vista, valorada, amada no por deber o apariencia, sino por sí misma, total y completamente. Y su alegría se hizo evidente para todos los que los veían. La transformación del frío duque y su solitaria duquesa en compañeros que se movían por la vida entrelazados. Eleanor a veces recordaba aquellos terribles meses de aislamiento y se sentía casi agradecida por ellos, porque la ruptura había sido necesaria para la reconstrucción, y lo que habían construido juntos a partir de las ruinas de ese primer matrimonio fallido era más fuerte y más verdadero que cualquier cosa que nunca hubiera sido puesta a prueba. Y sabía con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta al regresar, que este era, en efecto, el hogar. Habían pasado 5 años desde aquel frío día de enero en que Eleanor regresó a la finca, 5 años que habían transformado no solo la casa, sino las almas mismas de quienes la habitaban. Ahora, en una cálida tarde de junio, Eleanor estaba de pie junto a la ventana del salón de la mañana, observando el jardín de rosas en su plena y magnífica floración, observando a sus 2 hijos jugar entre las flores, la pequeña Catherine de 4 años persiguiendo a su hermano Thomas, de 3 por los senderos cuidadosamente cuidados, sus risas elevándose como música a través de las ventanas abiertas. Sintió los brazos de Alexander rodearla por detrás. Sintió cómo él apoyaba la barbilla en su hombro, mientras también observaba a sus hijos, y él dijo suavemente: «¿Recuerdas cuando este jardín era tu único consuelo? Cuando caminabas aquí sola porque la casa se sentía demasiado fría para soportarla?» Ella se recostó contra él y dijo: «Recuerdo todo, mi amor, la soledad y el dolor, pero también la transformación, el viaje que hicimos juntos». Él la giró en sus brazos para mirarla, y ella vio en sus ojos la misma adoración que había visto todos los días durante 5 años, ahora profundizada por el tiempo. Las pruebas y la construcción de una vida juntos. Y él dijo: «A veces pienso en esa carta, la que dejaste en nuestra cama, y estoy agradecido por ella, aunque lamento el dolor que te impulsó a escribirla, porque rompió mis muros, cuando nada más podría haberlo hecho, me mostró lo que estaba destruyendo con mi frialdad». Ella le tocó el rostro suavemente y dijo: «Ambos fuimos cambiados por esa ruptura, Alexander. Yo encontré mi voz y mi fuerza, tú encontraste tu corazón, y juntos construimos algo mucho más hermoso de lo que empezamos». Permanecieron juntos en un cómodo silencio por un momento antes de que Catherine gritara: «Mamá, papá, vengan a ver las mariposas». Salieron juntos al jardín, de la mano, saludando a sus hijos, que corrieron hacia ellos con flores apretadas en pequeños puños. Alexander levantó a Thomas sobre sus hombros mientras Eleanor tomaba la mano de Catherine, y caminaron juntos por los senderos como una familia. Alexander señalaba diferentes variedades de rosas, diciéndoles a los niños sus nombres, y Eleanor pensó en lo lejos que habían viajado desde aquel frío otoño en que había vagado sola e invisible por estos mismos caminos, y supo que cada momento de dolor había sido necesario para esta alegría, que la ruptura había hecho espacio para la verdadera construcción. Y mientras el sol de la tarde proyectaba una luz dorada sobre el jardín y su familia, se sintió completa de una manera que nunca había imaginado posible durante aquellos oscuros primeros meses de su matrimonio. Más tarde, cuando los niños ya descansaban por la tarde y ella y Alexander se sentaban juntos en la biblioteca, con la cabeza de él en su regazo, mientras ella le pasaba los dedos por el cabello leyendo poesía en voz alta, se detuvo a mitad de un verso y dijo:
Te amo más ahora que incluso el día que elegí volver a ti. ¿Sabías eso? ¿Que sigue creciendo más profundo? Él tomó su mano, la besó y dijo: como el mío crece más profundo por ti, Eleanor. Cada día descubro nuevas razones para amarte, nuevas profundidades que explorar. Ella sonrió y volvió a su lectura, y la pacífica domesticidad del momento se sintió como una bendición, una recompensa por su valentía al elegirse mutuamente una y otra vez. Querido oyente, quizás haya escuchado en esta historia un eco de su propia vida, pues, ¿quién de nosotros no ha conocido la soledad, incluso en presencia de otro? ¿Quién no se ha sentido invisible a pesar de ser visto? ¿Quién no se ha preguntado si el amor podría transformar de verdad o si las personas pueden cambiar genuinamente? Y la verdad que esta historia ofrece es simple y profunda a la vez. El cambio es posible, pero solo cuando tenemos el coraje de romper, de ser vulnerables, de elegir de manera diferente a como el hábito y el miedo dictarían. Porque la transformación de Alexander no comenzó con buenas intenciones, sino con una confrontación genuina de sus fracasos, con la humildad de reconocer lo que había hecho y la voluntad de hacer el doloroso trabajo de ser diferente. Y la sanación de Eleanor no provino de olvidar el dolor, sino de tener el coraje de expresarlo, de reservar un espacio para su propia valía, de negarse a regresar hasta que el regreso fuera una elección hecha desde la fuerza en lugar de la obligación. Y juntos construyeron algo verdadero porque lo construyeron conscientemente, ladrillo a ladrillo, momento a momento, a través de pequeños actos acumulados de amor, atención y presencia. Y este es el regalo disponible para cualquiera que esté dispuesto a hacer el trabajo, la posibilidad de transformación, la esperanza de segundas oportunidades, la promesa de que lo que se rompió puede ser reconstruido en algo más hermoso que el original. Así que si se encuentra en un lugar frío y solitario, ya sea en una relación o en la vida, sepa que tiene derecho a expresar su dolor, a pedir algo mejor, a negarse a aceptar el abandono emocional disfrazado de decoro. Y si se encuentra señalado por su frialdad, por las formas en que ha herido a través de la distancia y la negligencia, sepa que el cambio genuino es posible si tiene el coraje de ver realmente lo que ha hecho y el compromiso de actuar de manera diferente. Porque el amor no es un sentimiento en el que caemos, sino una elección que hacemos a diario, una práctica a la que nos comprometemos, un jardín que cuidamos con paciencia y esmero. Y que encuentre el coraje para cuidar bien sus jardines, que conozca la alegría de ser verdaderamente visto y verdaderamente amado, que sus puntos de quiebre se conviertan en sus momentos de revelación, y que descanse esta noche en la paz de saber que la transformación siempre es posible para aquellos lo suficientemente valientes como para comenzar. Si esta historia ha tocado su corazón, considere suscribirse a Crónicas de Amor y Relaciones, donde exploramos las profundidades de la conexión humana y los viajes que nos llevan a casa, a nosotros mismos y a los demás, y que su propia historia esté llena de coraje, sanación y un amor que se profundiza con cada día que pasa.